Durante miles de años hubo diosas, la mujer habitada por el Hijo, milagro que la duplica y la desdobla, produjo en el inicio de la especie miedo y adoración, ingredientes constantes de lo sagrado. El universo de la fecundidad se cierra sobre sí mismo, autopoético y silencioso. Es anterior a la palabra. Esto de autopoético quiere decir que se crea a sí mismo. A la mujer no se le pide que hable, porque el hombre pretende monopolizar el logos, o sea, la idea, como espada de fundación. El eje masculino que define y limita la vastedad oceánica femenina. Así contempla Octavio Paz, de quien vamos a celebrar su centenario en este año, a la diosa dormida. Dice Paz: agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, inconsciente de su hondura, derramando oro líquido al oído del poeta que le espía para cantarle luego. ¿Cómo entonces admitir que ella cante y revele su propia naturaleza, su verdadera forma de amar, que descubra los límites del amante? El hombre en general se rehúsa a verse en tal espejo. Las mujeres acceden a terrenos vedados para el varón, diosas o brujas, los hombres necios que de César Juana buscan hacer caer a la amada para luego despreciarla. Marlene Pacini publica este libro bien fundamentado para dar una bienvenida visionaria a la reivindicación del principio femenino, capaz de hacer de nuestro mundo un ámbito habitable en armonía con todos los seres. Muchísimas gracias.